noches, bienvenidos a otra edición de TDC Noticias, la propuesta periodística que TDC desde la ciudad de Firmat ofrece a toda una amplia zona del sur de la provincia de Santa Fe. Mi nombre es Pablo Tomás Almena, buenas noches compañero y amigo Pablo Piermarini. Exactamente, un placer estar nuevamente junto a uno de los grandes periodistas referentes de la región, ¿no? Pablo Almena. Mamita, cómo arrancó el muchacho. Me dijeron que estuvo muy bien. Respondiendo golpes, bancando la parada, como corresponde, cuidando. Hicimos lo que pudimos. Cuidando el lugar. Bueno, pero con dignidad y con fuerza que seguramente hoy estaremos mejor. Y próximamente mejor todavía. Pero bueno, la propuesta periodística es variada. Amigo Pablo, ¿por dónde vamos a andar? Vamos a recorrer un poquito a Firmat con la palabra de Rubén Tenaglia, que pertenece al área de producción, sobre el lanzamiento de talleres y un dinero que llega proveniente del Ministerio de Desarrollo Social. También vamos a hablar de deportes, más precisamente de básquet, porque Firmat se quedó con la victoria el día domingo en The Sportsman de Rosario y es una buena noticia teniendo en cuenta que el domingo será el clásico de la localidad ante Argentino. También estuvimos en la región y vamos a hablar con el comisario de la localidad del Hortondo por un hecho de violencia que ocurrió hace aproximadamente 10 días que incluyó un tiroteo, así que eso es alguno de los temas que vamos a estar desarrollando en el programa del día de la fecha. En otro orden de cosas, vamos a estar haciéndole una entrevista al presidente comunal de la vecina y querida localidad de Hugues, Mario Viola, que ya está aquí en los estudios, vamos a estar charlando un poco con él. También vamos a estar hablando respecto a los anuncios que hizo la presidenta de la Nación en el día de ayer. Por un lado, la baja del mínimo no imponible, por otro lado, el aumento jubilatorio que 2 veces al año por ley se presenta aquí en nuestro país. Vamos a recalar en algunos de los argumentos que dio la Municipalidad de Firmat para tratar de comprender el conflicto con las barrenderas y también vamos a hablar con una autoridad de la ANSES a nivel nacional, es el máximo responsable de la ANSES en la provincia de Santa Fe, se llama Martín Gainz, y vamos a estar, si Dios y Tata Tecnología quiere, comunicándonos con él. Pero la actualidad se cae o se impone por su propio peso. Nosotros estábamos cerrando ya la edición del noticiero, digamos, la preproducción, y nos encontramos con esta situación. Un escape de gas en uno de los barrios de la ciudad de Firmat, en el barrio Nadal. Rápidamente salieron las unidades de los bomberos voluntarios, llegó gente de Firmat Gas, justamente en ese momento está la funcionaria municipal Silvia Rocha también supervisando. Llegamos nosotros con las cámaras, los vecinos estaban allí preocupados, un fuerte olor a gas. Aparentemente un vecino empezó a hacer obras por su cuenta, por una cuestión de mejorado de su casa, sin tener los cuidados que por allí es de rigor cumplir. Por ello, nosotros hablamos con los bomberos voluntarios, que, bueno, como estamos viendo, cubrieron la situación lo más rápido posible, tratando de llevar calma y al mismo tiempo tratando de solucionar el problema. Y finalmente, el hombre no aparece, estuvimos hablando con uno de los titulares del cuerpo de bomberos voluntarios, por lo menos la persona responsable allí en esa situación de comandar o de guiar a sus compañeros. Ahí vemos a los bomberos trabajando, al propietario de la vivienda y también a la gente de Firmagas tratando de darle solución, por lo menos a esta situación. Hasta el momento en que nosotros emprendimos el regreso hacia el canal, la cuestión estaba ya casi controlada, estaba el... Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, acá los propietarios estaban haciendo una perforación para poder extender el tejido perimetral de la casa y no siguieron con las advertencias que generalmente se dan por cable y por radio de que cualquier perforación en vía pública debía ser informado a Firmagat para ver por dónde pasa la red. Se ve que lo hicieron sin consultar y le dieron a un caño maestro de 90 milímetros. El olor a gas es fuerte. ¿Cuál es el grado de riesgo que existe? ¿Ya está minorado la posibilidad de que suceda algo? Se está trabajando para poder prensar los caños para obturar la pérdida. Y los riesgos son de explosión o fuego. Bueno, la nota terminaba con una sonrisa del amigo bombero porque, imagínense, cuando dijo, ¿cuáles son los riesgos? Explosión o fuego, la verdad que
no daba para quedarse mucho tiempo ahí, era inevitable preguntarse qué estamos haciendo en ese lugar. Pero afortunadamente los bomberos, que son mucho más valientes que nosotros, estuvieron allí en el lugar solucionando el problema. Las recomendaciones, básicamente, Pablo, si se te ocurre agarrar una pala de punta alguna vez, ¿agarraste con alguna pala de punta? No, Yo tampoco, no te preocupes, no te preocupes. Estamos para pensar nosotros. Bueno, la cuestión es, si van a hacer trabajos de mejora sobre sus viviendas, recomendación 1, revisar los planos de la vivienda para ver dónde está el tendido de gas dentro de la vivienda propia. Y el segundo, recurrir a Firmat Gas para que ellos sean los que indiquen por dónde traza la red, por dónde atraviesa la red de gas y no generar este inconveniente que seguramente es obvio que fue sin... Siempre mejor asesorarse, ¿no? Sin una mala intención y siempre mejor asesorarse, aparte para eso está Firmat Gas. Cambiamos de tema. El viernes pasado una situación de conflicto que viene arrastrándose desde hace una semana, más o menos 15 días, respecto a la situación de las barrenderas en la ciudad de Firmat. Luego de una jornada de entrevistas con algunas de las trabajadoras que venían haciendo un reclamo justo y viejo, hace de 2008 que vienen reclamando que se encuadre su situación de una forma más legal, más legítima, en esa conferencia de prensa el titular de Hacienda de la Municipalidad de Venado esbozó varias explicaciones. Off the record yo tuve posibilidad de hablar con otros referentes de primera línea y también planteaban la misma explicación off the record. Una de ellas recala específicamente en la cuestión de Firmat, perdón. Una de ellas, uno de los argumentos que da la Municipalidad de Firmat para explicar por qué no se pasa a planta permanente o no se regulariza la situación de las barrenderas, tiene que ver con la cuestión de la asignación universal por hijo. Bugliorini lo explicaba de esta forma. Hay algo que se opone, digamos, notoriamente y que debería ser materia de revisión desde el punto de vista del Gobierno Nacional, indudablemente, es el tema de la asignación por hijo. Acá registrar a una persona implica automáticamente la pérdida de la asignación por hijo y en este caso de las beneficiarias del programa, que son indudablemente, que la gran mayoría tiene hijos a su cargo y menores. Bueno, acá indudablemente hay un conflicto de normas que debería ser resuelto desde algún ámbito que no es el ámbito municipal, indudablemente. Nosotros no tenemos potestades ni facultades para eso. ¿Eso se lo plantearon ayer? Esto es públicamente conocido y es algo que no solamente esta municipalidad lo ha dicho en reiteradas oportunidades. O sea, nosotros hemos tenido numerosas entrevistas con gente que está en la misma situación de distintas municipalidades y plantean que esto es algo incompatible. Es incompatible el trabajo formal con el cobro de la asignación por hijo. Entonces, las personas que están cobrando asignaciones por hijo y a lo mejor de varios hijos no quieren el trabajo formal. Hay una alta resistencia al trabajo formal. Entonces, uno trata de brindar una solución tratando de regularizar y de que estas personas tengan un aporte jubilatorio, una obra social, un seguro de vida, un seguro de accidentes y, por otro lado, se encuentra con que hay un dinero que ingresa que a ellas le dejarían de percibir. Entonces, si pasan a estar en blanco, digamos, ¿cuál sería el sueldo básico que percibirían? Mirá, eso depende. Los contratos, generalmente los contratos dependen de la carga horaria, o sea, la carga horaria que tenga el trabajo en sí. O sea, acá la municipalidad tiene, de acuerdo a la capacitación, también hay una serie de cosas que influyen en el valor. Pero acá lo que hay que rescatar es, indudablemente, la gente lo que tiene que darse, o sea, lo que hay que inculcarle a la gente, y esto es un trabajo que ayer también nos tomamos, aprovechamos la oportunidad del contacto para plantear estas cuestiones, es que el trabajo legal tiene innumerables beneficios que hay que rescatar y hay que hacerlos prevalecer sobre determinadas cuestiones que tienen que ver. O sea, vos vas a dejar de percibir esa asignación, pero vas a tener un aporte jubilatorio para cuando llegue el momento de jubilarte, vas a tener obra social para vos, tus hijos y toda tu familia, vas a tener un seguro en caso de accidente y vas a poder seguir cobrando el salario en el caso de que tengas algún accidente, y en el peor de los casos vas a tener un seguro de vida en el caso de fallecimiento del trabajador. El día a día uno piensa, digamos, que es diferente en un mes tener 500 pesos en el bolsillo que tener
1.500 de pesos en el bolsillo. Eso también pesa mucho, sobre todo en muchos sectores de la Bueno, sociedad. justamente por eso, esto tiene que ver con la calidad. Entonces, si buscamos calidad, tenemos que buscar también los elementos con la calidad del trabajo y con la calidad que nosotros queremos y pretendemos para la sociedad. Entonces, si nosotros queremos gente que tenga aporte jubilatorio, que tenga obra social, que tenga seguro de vida y que tenga RT, tenemos que buscar los mecanismos desde el punto de vista legal para que esto no sea incompatible, porque indudablemente que acá hay cuestiones que no se pueden compatibilizar y que generan este tipo de conflictos. Bueno, dejando este planteo del secretario de Finanzas de la Municipalidad, entre paréntesis por un rato, cambiamos de tema. Y vamos a hablar con uno de los responsables del ANSES en la provincia de Santa Fe, Martín Gainza. ¿Me escuchás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Martín. La primera pregunta, inevitable en virtud del rol que cumplís, importante rol en el ANSES de la provincia, es vinculada a la cuestión del anuncio de esta cuestión que ya es costumbre, del aumento 2 veces por año a los jubilados. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes desde ANSES, ya que es el corazón del aumento, pasa por allí también por el ANSES? Bueno, el presidente de la Nación en el día de ayer anunció el primer aumento correspondiente a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que rige desde el 2009 para todos jubilados y pensionados nacionales. Como bien decías, corresponde un aumento en forma automática en marzo y otro aumento en forma automática en septiembre. El aumento que la presidenta anunció ayer es del 15,18% para todas las escalas jubilatorias nacionales, o sea, lo cobran todos los jubilados y pensionados nacionales, independientemente de cuál sea su haber, y es un dato importante cuando uno lo traduce a números, porque estamos hablando de más de 5.800.000 jubilados y pensionados nacionales en todo el país. Estamos hablando de 1.300.000 beneficiarios de las pensiones nacionales no contributivas, y en el caso particular de la provincia de Santa Fe, de más de 525.000 jubilados y pensionados nacionales. Así que tiene un impacto, diríamos, pero muy importante en el salario, en la recuperación del poder real de compra de los haberes de los jubilados y pensionados nacionales. Martín, siendo que sea, por ejemplo, Firmat es una ciudad que ha tenido aportes muy concretos del ANSES en cuanto a promoción de política productiva, a través, en su momento, de los Repro, el año pasado a través de créditos del Bicentenario, la empresa Basali, que es la más importante de Venado Tuerto, lo recibió. ¿Cómo se explica que, por ahí desde la oposición decían, están metiendo mano en el ANSES, como diciendo, están dilapidando los fondos, y al mismo tiempo esta cuestión del aumento periódico siga siendo acorde a la ley y acorde al ritmo del crecimiento de la economía? Bueno, yo creo que se explica esencialmente desde el desconocimiento de cómo funciona un sistema de seguridad social. Para que un sistema de seguridad social funcione y sea sano, o sea, tenga capacidad para poder pagar los flujos jubilatorios todos los meses, necesita que haya cada vez más trabajadores en actividad. ¿Por qué? Porque si hay más trabajadores en actividad, eso repercute en más aportes para la seguridad social. Y además entender que el sistema de seguridad social en la Argentina y en todos los países del mundo tiene una característica mixta. Está compuesto en una parte por los aportes de los trabajadores y otra parte de una serie de impuestos o parte de impuestos que lo pagan todos, independientemente de su condición laboral o independientemente de dónde vivan en cada uno de los puntos del país, que se destina a la seguridad social. Estamos hablando de parte del impuesto al IVA, parte del impuesto a los combustibles, parte del impuesto a las ganancias, va destinado también al sistema de seguridad social. Por lo tanto, para fortalecer un sistema de seguridad social se necesitan más trabajadores, más trabajo, más empresas, más personas que tengan la posibilidad de realizar aportes, más consumo interno, más desarrollo de las economías locales y regionales para que eso repercuta en que esa economía doméstica tenga más movimiento y eso genere más consumo
y más, vuelvo a repetir, que es fundamental, aportes a la seguridad social. Martín, Entonces, ¿cómo se explica esa crítica? Creo que se explica directamente desde el desconocimiento que tienen muchos, lamentablemente, en cómo funciona un sistema sano de seguridad social. Quiero aprovechar la comunicación para charlar un poquito de esta situación como de relanzamiento del plan Procrear. ¿Cómo puede hacer la gente para acceder? Hay una nueva etapa de inscripción. Hay mucha expectativa realmente acá en el sur de la provincia respecto a los alcances, porque de hecho, digamos, yo estoy haciendo un laburo de relevamiento. Concretamente en Chobet, que es un pueblo cercano, en Carmen, aquí en Firmat, en Venado Tuerto, muchas personas, o por lo menos varias personas, han accedido a los créditos. ¿En qué situación está la cuestión del Procrear hoy por hoy? En toda la provincia de Santa Fe ya tenemos un poco más de 6.000 familias, más de 6.000 familias que han sido beneficiadas, o sea que ya pueden iniciar su trámite de crédito en el banco hipotecario. Muchos ya lo están haciendo, muchos ya están construyendo directamente. Procrear es un programa que la presidenta lanzó meses atrás, que tiene pensado construir en el primer año, otorgar en el primer año más de 100.000 créditos y está pensado para que continúe en los años posteriores. Hay una manera concreta y exclusiva de anotarse y todas las personas pueden anotarse, que es por la página de internet de ANSES, que es www.anses.gov.ar. Ahí hay que llenar una serie de datos que tienen que ver con las características del grupo familiar, con las características de ingresos, con las necesidades habitacionales, y bueno, y ahí uno luego es citado al banco hipotecario y ahí comienza toda su participación en Procrear. Así que las personas pueden seguir anotándose con absoluta tranquilidad. Estamos en un momento como en el chinchón de reengancharse, digamos. ¿Estamos a tiempo? No se trata de reengancharse. Nunca se cerró la inscripción. Perfecto. Exactamente, porque es un programa que está pensado para 4 años y es un programa que ya, vuelvo a repetir, está dando respuestas muy, pero muy importantes porque hay personas que no solamente han sido sorteadas en forma favorable, sino que además ya están construyendo y ya han recibido su crédito. La última, y ya te agradezco la comunicación y espero que podamos restablecerlo en otro momento por otro tema, sin querer involucrarte en concreto en una cuestión coyuntural que ocurre aquí en la ciudad de Firmat. Hubo un concepto que vertió un funcionario de la municipalidad vinculado al funcionamiento o a la coexistencia de la asignación universal por hijo y lo planteaba esto como un impedimento para algunos de los beneficiarios de la asignación universal a la hora de desear acceder a un trabajo en blanco, con la lógica de no quieren que los pongamos en blanco porque pierden la asignación universal por hijo. ¿Cuál es la cuestión técnica? Bueno, eso o quien dijo eso desconoce o quien lo dijo sabiendo que está diciendo algo incorrecto. Una persona, si está en situación de desempleo, percibe la asignación universal por hijo. Y si está en una situación de relación de dependencia, percibe asignaciones familiares en forma absolutamente común, como son las asignaciones familiares que perciben cualquier trabajador en relación de dependencia. Por lo tanto, nunca pierde las asignaciones familiares, solamente se transforman. Si está desempleado, se denomina asignación universal por hijo, y si está empleado bajo relación de dependencia, percibe el sistema común de asignaciones familiares. Martín, muy claro, muchas gracias. Y bueno, cuando tenga necesidad de comunicar, tiene las puertas de TDC abiertas. Igualmente, y cualquier inquietud a sus órdenes. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hablábamos con Martín Gainza, que es el máximo referente de ANSES en la provincia de Santa Fe, acá en General López. Pablo, te digo, vos que estás próximo a jubilarte, tenemos oficina de ANSES en Venado Tuerto y en Villa Cañas. Funcionan bien las oficinas, se han reestructurado, es eficiente el servicio, por lo cual, digamos, es importante que se comuniquen telefónicamente, que tramiten o que gestionen los turnos por la página de internet o que directamente vayan a Venado Tuerto porque la predisposición es la mejor. Hay una cuestión de comunicación que se ha decidido por el momento no comunicar desde ANSES Venado Tuerto o desde ANSES Villa Cañas, por eso nosotros recurrimos a una autoridad provincial de ANSES para poder encontrar respuesta a estos temas, estimado Pablo.
Y bien vale la aclaración. Nosotros vamos a cambiar un poco de tema, vamos a un hecho de violencia que ocurrió hace poco más de 10 días en la vecina localidad del Hortondo. Vamos a compartir la palabra del comisario Sergio Pietrani, que se va a referir a un tiroteo que se dio entre dos familias de aquella localidad. Sí, el día viernes 28 tuvimos acá un hecho de robo calificado con uso de arma, ¿no es cierto? El hecho comienza un mes antes aproximadamente. Una persona compra una moto usada a un taller mecánico. Otras personas que lo ven pasar en moto refieren que la moto era de ellos. Como no estaban de acuerdo con la venta, porque ellos manifestaron que la llevaron al taller mecánico a reparar, la víctima refiere que con armas de fuego le sacan la moto, le quitan la posesión de la moto. O sea que dos personas, también de acá de la localidad, se apoderan de la moto. A partir de ahí, en esa misma noche, en una vivienda en calle Córdoba al 700, acá de esta localidad, se observan vecinos manifiestan que hubo 3 impactos de bala. Esa persona es hijastra de el que había comprado la moto de buena fe. El comprador de la moto también refiere que a esa hora aproximadamente hubo disparos de bala contra su vivienda, lo que no impactaron. A las 12 de la noche del mismo día, estas personas que se habían apoderado de la moto manifiestan que frente a su domicilio una persona pasó y le hizo 2 disparos de arma de fuego, los cuales quedaron marcados en la pared. A partir de ahí se comenzó a trabajar, se citaron a las partes. La propia persona que se había apoderado de la moto hizo entrega de la misma acá en la comisaría. A partir de allí, de la escala de violencia que comenzamos a padecer acá en la localidad, una localidad que no está acostumbrada a estas cosas, se comenzaron a hacer órdenes de allanamiento y a tratar de buscar y establecer las armas. Se realizaron 3 allanamientos en la localidad. Se secuestraron elementos de interés para la causa, como así también se comenzó a solicitar la documentación para establecer quién es el verdadero propietario del vehículo en cuestión, ¿no es cierto? ¿En qué está actualmente la causa? ¿Hay algún detenido? Detenidos por el momento el juez no ordenó. Hay 3 causas. Una es robo calificado por la sustracción de la moto y 2 causas por amenaza calificada, ya sea los disparos a la casa de calle Córdoba como los disparos a la casa de calle 9 de Julio. ¿Cuáles son las edades de cada uno de los participantes del hecho? Todavía no tenemos establecido los verdaderos imputados, ¿no es cierto? Se está trabajando en las personas que han hecho los disparos. Sí tenemos establecido las personas que han discutido por el tema de la moto, son personas mayores de edad. Y se me ocurre preguntar por el mecánico, que supuestamente tenía la moto para vender por un lado y para arreglar por parte del otro, que fue interrogado. Sí, también fue llamado. El delito se conoce como estelionato, de vender cosa que no es propia, ¿no? Que no es ajena y que uno no tiene la autorización para vender. Se está estudiando, a ver, en base a la documentación que presenta cada uno. Sabemos que son bienes registrables y que el solo hecho de poseerla no es suficiente para venderla. También necesita una documentación respaldatoria que hasta el momento no la ha presentado. Bien, veíamos y escuchábamos a Sergio Pietrani, el comisario de la localidad del Hortondo, relatando un hecho prácticamente sin precedentes en el Hortondo que tiene que ver con mucha violencia, sobre todo por los tiros y por la forma en la que un vecino le arrebató la moto al otro, si bien no hubo en ese caso un tiro, sino que fue directamente a punta de pistola, Pablo. Sí, hace 5 años, ahí el comisario decía que no había demasiado registro. En realidad, tengo que confesar que no sé cuánto tiempo hace que él está en la comisaría. Pero, te preguntamos. Bueno, un año, bueno. Hace 4 años hubo un episodio, un intento de robo en una carnicería que terminó también a los tiros, que en un pueblo en cualquier lugar es terrible, pero en un pueblo es más llamativo todavía. Nosotros ahora nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a tranquilizar, si es que alguno está nervioso. Y en el próximo bloque vamos a estar compartiendo, Pablo, ¿qué cosa? Lo tenemos ya en el estudio a Mario Viola, el presidente comunal de Hugues, que va a estar charlando con nosotros.
Cuando lleves a alguien en moto, ten en cuenta que solo podés transportar a una sola persona y que tu acompañante debe usar también el casco.